En Colpensiones ahora atienden a la gente en la calle. No, qué tristeza, esto sí es que no. Hicimos las cuentas del impuesto al salario en la reforma tributaria. Los resultados muy tristes para los empleados. El senador Juan Manuel Galán se fue al aeropuerto El Dorado a denunciar la mafia que opera en la terminal aérea. En Sevilla Valle, los caficultores dicen que no aguantan más la crisis. Vivimos alcanzados, no somos capaces de salir adelante. Se abre el debate sobre la eutanasia. Encontramos a una persona que ya firmó su aprobación. Con este plan uno lo que hace es descargar la responsabilidad que la familia en cualquier momento se puede atribuir. El senador Carlos Enrique Soto se montó al megabús de Pereira. ¿Para qué? Espere detalles. Hoy la gente dice, desde Pasto, Que mejoren las vías. y en Bien Contado, Francisco Galán revela su aporte en el tema de paz. Bienvenidos, este es el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. Gloria, sigue el drama para los afiliados a Colpensiones. Además de las largas filas, a los adultos mayores los están atendiendo literalmente en la calle. Tatiana Moreno con los detalles. Al rayo de sol, bajo la lluvia, niños y adultos mayores deben esperar más de 8 horas para ser atendidos. Lo peor del caso es que Colpensiones los atiende en la calle. Viene uno acá y el caballero no, que ahora veis que todo en la calle. No, qué tristeza, esto sí es que no. Me dicen que tengo que hacer cola en la calle para que un funcionario me dé la información, es en el andén. Aseguran que la cura resultó peor que la enfermedad. Ellos se dan el lujo de tomar del pelo al uno, tomar del pelo al otro y no hay a quien acudir verdaderamente. Pero no solo los usuarios se quejan, los establecimientos cercanos a la entidad no toleran más la improvisación. Esto es una invasión del espacio público. Los senadores se solidarizaron con esta problemática colombiana. Yo creo que esto definitivamente es una falta de respeto con el ciudadano. Es como querer, como parafrasear, pasar una piscina a un balde de agua donde evidentemente esto sobrepasa su estructura. Los beneficiarios de la entidad no toleran más injusticias y piden una intervención inmediata del gobierno. Presidente o quien se haga algo por el pueblo. Según el proyecto de reforma tributaria que fue presentada al Congreso, los salarios de empleados e independientes serán grabados a partir de 2,5 millones. Hicimos las cuentas de un trabajador público y esto fue lo que encontramos. César es un funcionario público, casado con un hijo. Su salario es de 4 millones de pesos y con la nueva reforma tributaria le descontarán 45.000 con base en el nuevo impuesto que lo tendrán que pagar quienes ganen más de 2,5 millones. Pero además de este descuento, él tiene más compromisos, como por ejemplo pagar salud y pensión. 320.000 pesos más o menos al Fondo de Solidaridad Pensional, más o menos 40.000 pesos. Arriendo 1 millón de pesos. Mercado. 500.000 pesos. Con su esposa y su hijo, ¿cuánto gasta? Alrededor de 1 millón de pesos, 500 para cada uno. Los servicios. 300.000 pesos más o menos. En total gasta 3.200.000 pesos y solo le sobran 295.000. Es por esto que el senador Antonio Guerra defenderá a quienes como César se les grabará su salario. Las mismas gabelas con los parafiscales que piensa darle a las personas jurídicas, también debe dársele a las personas naturales. La reforma tributaria señala que este impuesto aumenta de acuerdo con las ganancias de los trabajadores. Un debate de control político del Senado puso en evidencia no solo las múltiples fallas en las obras del nuevo aeropuerto Dorado de Bogotá, sino también sobornos, mafias e inseguridad en la terminal aérea. El congresista Juan Manuel Galán hizo las graves denuncias. Según el senador Juan Manuel Galán, semanalmente la mafia soborna a funcionarios de la DIAN aquí en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Hay una camioneta que pasa semanalmente por el aeropuerto repartiendo 700 millones de pesos en sobornos para funcionarios de la DIAN. Reveló que en El Dorado opera una banda delincuencial que llena de droga las maletas de los pasajeros, los usuarios los más sorprendidos. Las autoridades deberían tomar como mayor precaución con eso porque pues, es un tema bastante delicado como uno como pasajero. El senador Galán sostuvo que la improvisación de Opaín en las obras del terminal aéreo les salió cara a los colombianos. Ni esa improvisación nos ha costado a los colombianos más de 576.000 millones de pesos. La torre de control se construirá al final del proyecto y en su lugar se instalarán 2 torres móviles que para los expertos será un duro reto. Van a tener que hacer muchos ajustes para que estas torres puedan reemplazar a la torre principal y no se ponga en riesgo la seguridad aérea. Eso está en manos de la Náutica Civil y tienen un gran reto por delante con las torres móviles. Las obras del nuevo aeropuerto de Bogotá costaron más de 1.400 millones de dólares. Agradecemos a nuestros tuiteros por sus comentarios y opiniones sobre el tema de la semana.
¿Usted cree que el desempleo en Colombia ha disminuido? Estas fueron las respuestas. @MC_Parrilla. Aparentemente no ha subido, pero no mide la informalidad que cada día crece enormemente. @DavidGuarimbe. El desempleo se ha incrementado y esto se ve en el índice de Gini, donde las condiciones de desigualdad aumentan. @Rosario García D. Aquí en Valledupar bajó el desempleo porque unos venden sopa, otros minutos, otros son mototaxistas. Los invitamos a seguir participando. La pregunta de esta semana es: ¿qué condena deben tener quienes atenten contra los menores de edad? Escríbanos a @NoticieroSenado. Y a propósito del tema del desempleo, los colombianos no creen que este haya disminuido, a pesar de que las cifras del DANE registraron descenso en el más reciente mes. La gente percibe que este sigue igual o, por el contrario, está en aumento. El senador José Iván Clavijo le preguntó a la gente sobre este tema. Las últimas cifras del DANE señalan que en el periodo comprendido entre mayo y julio de 2012, la tasa de desocupación fue de 10.9%. El senador José Iván Clavijo quiso saber si estas cifras corresponden a la percepción de la gente sobre desempleo en Colombia. ¿Usted cree que el desempleo en Colombia se ha disminuido? No es cierto que se haya disminuido. No se podrá disminuir porque el desempleo está ligado íntimamente al atraso de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción. Cada vez hay más gente rebuscándose en la calle. Después de escuchar, el senador afirmó que en su departamento el desempleo sigue en aumento. Norte Santander, el desempleo no se ha disminuido, se ha aumentado. La tasa llegamos ya al 16%. Lo cierto es que los colombianos no perciben este descenso en la tasa de desempleo. Una voz de alerta pusieron los caficultores de Sevilla Valle, que no aguantan la grave crisis por la que atraviesan. En esa región del país estuvo el presidente del Congreso atendiendo sus reclamos. El bajo precio del grano y el alza constante en los fertilizantes tienen serios aprietos a más de 500.000 familias cafeteras en el país. Y ahora está muy barato el café, entonces vivimos alcanzados, no somos capaces de salir adelante. Sevilla Valle es considerada la capital cafetera de Colombia, por eso su alcalde dice que la prioridad es el café. La cultura cafetera para nosotros es fundamental y nosotros no la vamos a dejar perder. El presidente del Senado visitó ese municipio del norte del Valle, admitió que es la cosecha más baja y prometió ser un aliado de los cafeteros. La crisis del café que exige, por supuesto, inyección de recursos, la cosecha más baja en 37 años, es hora de darle la mano a los caficultores que tanto le sirvieron a Colombia. Los cafeteros de Sevilla solo esperan que la declaratoria de ese municipio dentro del paisaje cultural cafetero les sirva de algo. Los invitamos a ver nuestros mensajes. Gloria, ya regresamos aquí en el Noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticierosenado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Estamos atentos a sus comentarios. Este es el Noticiero del Senado. ¡El Noticiero de los colombianos! Nosotros aquí en La Guajira vemos el Noticiero del Senado. Esta semana la Comisión Primera aprobó en primer debate el proyecto de eutanasia por instrucción previa. Las opiniones sobre el tema están divididas. En la Fundación Pro Derecho a una Muerte Digna encontramos quienes desde ya se preparan para esta eventualidad. Héctor Arroyave asegura que la decisión de morir es personal, por eso se anticipó a dejar su voluntad por escrito. Uno lo que hace es descargar la responsabilidad que la familia en cualquier momento se puede atribuir. La directora de la Fundación Pro Derecho a una Muerte Digna dice que el momento más difícil lo viven las familias de los pacientes terminales. Nosotros orientamos a los pacientes en la toma de decisiones del final de la vida y cuando para el paciente la única opción es la eutanasia. El senador Armando Benedetti, autor del proyecto, explicó las bondades de aprobar la eutanasia en Colombia. Porque la vida no solo es respirar, sino que usted y yo estamos aquí, disfrutemos la vida de nuestros parientes, de nuestros amigos, pues cuando se ha acabado todo eso, la vida deja de ser digna. Otra cosa, dice el senador Hernán Andrade, quien defiende la vida. Primero, todo el derecho a la vida. Y dos, el umbral del dolor y el tratamiento del dolor cada vez científicamente está mejor tratado. Las opiniones en la calle están divididas. Que si ya las posibilidades de vida son mínimas o algo, ¿para qué tiene una persona sufriendo? Depende de Dios, pues nadie tiene por qué decidir. Atenta contra el derecho a la vida del ser humano. 3 debates le restan al proyecto que asegura no va en contra del juramento médico hipocrático.
La vacuna contra el virus del papiloma humano podría ser incluida de manera gratuita en el Plan Obligatorio de Salud a través de un proyecto de ley que cursa en el Congreso. Les explicamos de qué se trata y quiénes deben aplicársela. El virus del papiloma humano está relacionado directamente con el cáncer de cuello uterino. Por esta razón se pretende que los niños hombres queden incluidos dentro del plan de vacunación. Teniendo en cuenta el costo que tiene la vacuna, que se incluya a la población de los varones porque eso va a disminuir el riesgo de cáncer. Mundialmente se registran alrededor de 500.000 casos nuevos y aproximadamente 260.000 muertes por este tipo de cáncer. La edad adecuada para aplicar la vacuna es: en mujeres desde los 10 hasta los 45 años y en los varones desde los 9 hasta los 26 años. Sin embargo, la falta de información ha generado algunos mitos. Si le aplico la vacuna del papiloma a mi hijo, ¿en su crecimiento va a tener problemas? Los estudios han demostrado que no hay riesgos para cuando se aplica en esta edad. Si yo he tenido relaciones sexuales, ¿puedo aplicarme la vacuna del papiloma humano? Tiene una variación dependiendo de la edad y si se ha tenido o no contacto con el virus, pero el hecho de haber tenido ya su primera relación sexual no quiere decir que la vacuna pierda eficacia. Se espera que la iniciativa sea ley para que todos los niños queden incluidos dentro del plan de vacunación contra el virus del papiloma. El viacrucis que viven los usuarios de las EPS pronto terminará. El proyecto de ley del Senado reasignará las funciones a estas empresas. Actualmente las EPS se dedican a recibir el dinero de sus afiliados y pagar con esto a hospitales y centros de atención, lo que los desvía de su función principal, generando inconformidades en los usuarios. Muy malo, pésimo. ¿Por qué? Por la atención. Citas para 8 días, un mes. Uno va con una autorización que es prioritaria y le dan para 8 días después. Y fuera de eso, para sacar una cita en un hospital, eso es una briega. Porque no hay citas, no hay buen servicio, no hay especialistas. Para aliviar esta situación, en el Congreso hace trámite un proyecto que reasignará las funciones de las EPS, quitándoles la labor de tipo financiero. Afiliación de usuarios, novedades, auditoría de cuenta, autorizaciones de pago, pero que de ninguna manera tengan el manejo del recurso del sistema de seguridad social en salud. De ponerse en marcha el proyecto, hospitales y usuarios no tendrán más contratiempos con el servicio, ya que el control de los recursos quedará en manos del gobierno. En Pereira, el senador Carlos Enrique Soto se subió al Metrobús para verificar las dificultades del sistema que hoy requiere ampliación del servicio a otros municipios del área metropolitana. 6 años lleva la Perla del Otún con el megabús. Sin embargo, los pereiranos dicen que ya es hora de que el servicio cuente con más rutas y más buses. Me parece que es un sistema muy bueno. Desafortunadamente en horas pico se llena de mucha gente, entonces siempre sería bueno que implementaran más servicios. Los usuarios también se quejan porque últimamente les exigen comprar mínimo 2 pasajes y no uno como antes. Si no tenemos un crédito pago y no tenemos sino 2.000 pesos, nosotros nos dan por fuera. El senador Carlos Enrique Soto se montó en el bus y dijo que se gestionan más recursos para permitir la optimización del servicio en un 100%. 230.000 millones de pesos aproximadamente se ha invertido en todo el sistema en estos últimos 5 o 6 años. Y lo que hay que invertir para poder integrar el sistema con las vías que hay que hacer nuevas son más o menos 160.000 millones de pesos. Actualmente el megabús de Pereira es el transporte masivo más barato en Colombia, mueve 100.000 pasajes diarios y la meta es elevarlo a 140.000. Estos son los trinos de los senadores de esta semana. @Edgar Espíndola N. El sector avícola fue golpeado en el TLC con los Estados Unidos. El gobierno tiene que fortalecer este sector para que no se acabe, no más impuestos. @Gilma Jiménez. ¿Cuándo se entenderá que el tema de los niños no es un voluntariado de damas rosadas ni de heladitos o muñequitos? Los niños se respetan. @Karime Mota. Valery Domínguez fue absuelta de cargos. Se hizo justicia. Fue una víctima más de la violencia de género. Llegó la hora de la tarjeta roja, amarilla y la figura de la semana. ¿Qué dicen los senadores? A todos los que promueven, aprueban y motivan a que los asuntos de la moral y la ética están pasados de moda. A Cor Magdalena, porque ellos están recaudando el 0.5 o deberían hacerlo de regalías para mejorar las condiciones de los pueblos de las riberas de Magdalena. El ministro de Hacienda en la presentación de la reforma tributaria que creemos golpea de manera dramática a los productores de aves. El Ministerio de Protección y lo que está sucediendo hoy en planeación. Fernando Carrillo, en materia de descentralización, nosotros en el Caribe colombiano estamos convencidos
que muy poco se ha avanzado en ese sentido. La figura del ministro de Defensa porque está destinando más recursos al batallón de ingenieros militares y esos a su vez están haciendo más obras. Al año cerca de 2.500 mujeres mueren de cáncer de seno. En Medellín se llevó a cabo una marcha para concientizarlas de hacerse el autoexamen. Rocío Agudelo le ganó la batalla al cáncer de seno. Es por esto que salió a recorrer las calles de Medellín para dar un mensaje a todas las colombianas. No es pecado tocarnos, al contrario, salvamos nuestra vida en la medida en que nos toquemos. Aprendamos a hacer el autoexamen. Durante la marcha, la congresista antioqueña Liliana Rendón se solidarizó con la mujer rural y exigió al gobierno un trato especial. Son mujeres que cuando llegan a los hospitales ya están en un estado terminal, de 22 años, 25, 30, y las EPS solamente dejan hacer los exámenes de después de los 40 años. Esto es injusto, el cáncer no tiene edad. El autoexamen es importante, ya que el 30% de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de seno no responden a ningún tratamiento. Hay muchos factores de riesgo para un cáncer de mama y el principal factor de riesgo es ser mujer. A Tibú, norte de Santander, pronto llegará el gas domiciliario. Senadores de esa región se comprometieron con los habitantes para garantizar que tendrán el servicio en poco tiempo. La información con Hilton Gutiérrez. Con una inversión de 25 millones de dólares, entró en funcionamiento la planta de gas en Sardinata, Tibú, norte de Santander. La oportunidad que tengamos gas en nuestro municipio, gas para Cúcuta. Son cerca de 172.000 hogares y mucha industria, especialmente de la cerámica, la que se va a ver beneficiada con esta planta de gas. Usuarios del gas propano en Santander recibieron este gasoducto como un beneficio económico para el hogar y las industrias. Es mejor cocinar con el gasecito que llegue de la calle, porque no es que el de aquí de la casa es muy caro. Ya que nos estamos ahorrando lo que vale la bombona de gas, que está como en 34.000 pesos. Sería mejor gas domiciliario. Para el senador Manuel Guillermo Mora, este es un sueño cumplido que inició hace 10 años. Y esperamos tener el próximo año 3 millones de pies cúbicos en nuestra ciudad, con toda su área metropolitana, y que todos los nortesantandereanos tengan la posibilidad de este servicio público básico para todos y cada uno de sus hogares. Esta planta de gas también reducirá el contrabando del combustible desde Venezuela hacia Colombia. Sucre y su capital no escapan a los azotes del fenómeno del Niño. Desde Sincelejo, los agricultores piden ayuda urgente del gobierno y apoyo del Congreso para salvar sus cultivos. Los más afectados por el intenso verano en el departamento de Sucre son los pequeños ganaderos, quienes a diario pierden ejemplares. Mis vaquitas ya no las ordeño porque no dan absolutamente nada, y eso debido pues a la falta de pasto, la falta de alimentación de los animales. Quienes sí logran ordeñar dicen que están trabajando a pérdidas. Vemos que incluso el agua en bolsa vale mucho más, la gaseosa vale mucho más que un litro de leche. Otro renglón de la economía afectado por el fenómeno del Niño es el agrícola, cultivos de yuca, ñame, maíz y arroz los más azotados. Este fenómeno ha hecho que ha habido grandes pérdidas en el cultivo, principalmente en el maíz. Los ganaderos y agricultores de Sucre pidieron ayuda urgente al gobierno, pues dicen no aguantar más. La gente dice. La gente dice. Muy pronto, una nueva imagen en NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Porque ustedes son nuestros protagonistas. Sus historias, necesidades y testimonios aquí en NS Noticias. Porque somos un Congreso de puertas abiertas. Hoy la gente dice desde Pasto. La gente dice. 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 En mi departamento, bueno, necesita muchas cosas, pero mi ciudad, sobre todo, mucha seguridad necesita. Los entes gubernamentales se olvidaron de la ciudadanía, la policía no abastece. Que mejoren las vías para que con el TLC haya un mayor progreso. Deben terminar las obras inconclusas que hay en la infraestructura de la ciudad, ¿no? Ahorita acá en Nariño están despertando a través de muchas comunidades indígenas y no se les está dando la suficiente importancia que se les debe dar, ¿no? En una marcha contra el maltrato animal que se llevó a cabo en Bogotá, la gente se pronunció con diferentes actividades para que se castigue a quienes atenten contra ellos.
Unidos por una sola causa, así se hicieron sentir en la Plaza de Bolívar las voces por los que no tienen voz. Estamos aquí simplemente para decirle basta al maltrato animal, para pedirle a los gobiernos, para pedirle a la ciudadanía que nos apoye. Buscamos que exista un código que defienda a todas las especies que habitan el territorio nacional. Los líderes de diferentes organizaciones se unieron, entre ellos el senador Camilo Sánchez, quien se puso la camiseta por la defensa de los animales. Aquí ya los colombianos se van a dar cuenta que no vamos a ser uno de los 7 países que maltrata animales, que vamos a defender el medio ambiente de nuestros animales y que la gente es la que tiene la voz. Los niños no se quedaron atrás, ellos también aportaron su granito de arena. Este es su mensaje. Los niños te prometemos desde hoy, fauna querida, que juntos te cuidaremos para que sigas con vida. Esta es la 5ª edición de la marcha que se inició en Bogotá y se ha extendido a otros países. Les presentamos las noticias bien contadas con nuestra directora Azucena Liévano. Esta semana el Congreso le hizo un reconocimiento a los policías y militares que fueron secuestrados por las FARC. El gestor de este acto fue otra de las víctimas del secuestro, el senador Eduardo Hechín. No solo amistad, no solo solidaridad, sino que también como institución ellos siempre desearon y aspiraron volver al seno de su familia. En Cartago Norte del Valle estuvieron algunos senadores de esa región y les llevaron buenas noticias a sus habitantes. La buena nueva de que el aeropuerto se va a poner en plena operación con 9.000 millones que se invertirán este año en la pista. Pero además de estas buenas nuevas, también algunas soluciones a la crisis en salud. Hay unos recursos que están allí en la ley de traslado presupuestal. La idea es que estos queden bien claros hacia dónde se van a dirigir. Una delegación suiza estuvo en el Congreso de la República viendo con los senadores de la Comisión Segunda el seguimiento al TLC con ese país. Muy positivo porque las relaciones económicas se intensificaron bastante. La senadora Miriam Paredes asegura que el TLC con Suiza no se ha aprovechado al máximo. Le va a permitir a nuestros empresarios colombianos tener la oportunidad y la posibilidad de abrir un mejor escenario en Suiza. Esta semana se hizo la presentación del Centro de Pensamiento para la Paz y el Postconflicto. Francisco Galán, quien siempre estuvo al otro lado del Estado, ahora está al frente como coordinador. Cese de las hostilidades mientras se dialoga. Vamos a hacer ese análisis en el Centro de Pensamiento y después creo sobre eso nos pronunciaremos. En Bucaramanga se realizó la asamblea del Partido de Integración Nacional. Reorganizando todo su lineamiento político, estratégico, el concepto de forma y de fondo tiene que reestructurarse. Y más sobre el tema de la paz. El 24 y el 25 de este mes se llevará a cabo la primera mesa de trabajo de las comisiones de paz de Senado y Cámara. La próxima semana más temas bien contados. Agradecemos su compañía y los invitamos a que visiten nuestra página web www.senado.gov.co, donde ya pueden ver este noticiero. Gloria, y a conectarse en las diferentes cuentas de Twitter, @noticierosenado y @senado.gov.co, y a escuchar las voces del Senado los sábados y los domingos por Radio Nacional de Colombia. Somos el Noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos.